estamos, como lo anuncié antes de irme a la pausa, con el congresista César Villanueva. Él es congresista de Alianza para el Progreso, representa a San Martín, ha sido presidente del Consejo de Ministros, presidente regional, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, un actor que yo diría en otros tiempos era mucho más protagónico. Hoy, por ejemplo, que se plantea el diálogo, las regiones deberían exigir participar de ese directamente con el presidente y no someterse solamente a esa dinámica. Creo que cada 2 meses reunirse en esta gore ejecutivo que hay, pero que la verdad no responde, creo, a la necesidad actual de hacer un gobierno más pensando en las regiones también. Pero bueno, de eso le voy a preguntar, aprovechando su presencia. Congresista César Villanueva, gusto saludarlo, muy buenos días. Gusto es mío, Gladys. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, si uno lee, yo diría la mayoría de los diarios hoy, o revisa cualquier medio de comunicación, todos han tomado, y hemos tomado una buena noticia, el hecho de que el presidente converse con quien lidera una oposición que no solo numéricamente es muy importante, sino en términos, si uno quiere, sociales, representa un sector importante de la población. Pero claro, cuando ya uno entra al detalle sobre no solo la importancia, sino sobre la utilidad de esto, había cuenta, hay un antecedente por lo menos reciente con el señor Cipriani, que no sirvió para nada, se pone a pensar para qué dialogar, sobre qué dialogar, cómo se va a viabilizar, si hay algún acuerdo ahí, y finalmente si esto va a responder a los problemas que la gente quiere que se responda. Entonces yo le pregunto por las dos cosas, es decir, ¿qué opina sobre la iniciativa? Pero ¿cómo conducimos esto para que sirva para algo? Bueno, en primer lugar, el diálogo es la herramienta más importante en la democracia. Es algo que no se debe perder, por más crispado, por más intemperancias que exista políticamente. Es una herramienta que hay que cuidar, en primer lugar. En segundo lugar, es útil cuando este diálogo tiene objetivos definidos. En este caso, no está muy claro. Y cuando no está muy claro, entonces a veces es un diálogo de sordos o un diálogo para la foto. Pero es muy importante que haya 1, 2 o 3 puntos básicos que orienten esta reunión. Ya, de acuerdo. Entonces usted lo que dice es que tiene que haber una agenda muy concreta para que se pueda identificar además si hay acuerdos y cosas que pueden servir. Pero antes de eso le voy a dejar un ratito porque vamos a desarrollarlo. Le pregunto a usted, porque el primer paso tiene que ser la convicción por el diálogo. Entonces, parecería, digo yo, a ver, no sé si usted comparte esta opinión, que en ambos casos el diálogo es un poco forzado. Yo creo que lo de Keiko también responde a una cuestión interna que ha sido empujada hacia eso, y PPK, digamos, se ha visto como obligado a ya, pues de todas maneras tenemos que reunir. En el ámbito de, yo quiero iniciar un diálogo de verdad, después hablamos de la agenda, pero siente que es genuino, que los dos quieren dialogar, se dieron cuenta que esa era la vía. Si tú lees detalladamente cada declaración, si tú lees las propias cartas que se han cruzado, tú encuentras que no es un diálogo de convicción, es un diálogo del momento político, de la coyuntura política, de buscar cada uno por su parte, ¿no? Cómo distensiona los problemas que hay. Los propios, además. Los propios. Básicamente, pues ayer una persona me lo resumía claramente y me decía, se ha juntado el hambre con la necesidad. O sea, hay un momento en el que los dos están complicados, tienen que ver qué hacen. Los dos están complicados y los dos necesitan este diálogo. Entonces, pero de todas maneras siempre hay una esperanza de que en esa situación se pueda sacar algo bueno para el país. Es verdad, ¿no? Principio de oportunidad, claro. Sí, así es. Ya, pero entonces, ¿usted cree que han sido forzados por circunstancias distintas? Pero en fin, ya están ahí y ojalá salga bueno. Eso es no, las circunstancias se han dado, ahora están en pequeñitas disputas de cómo se hace, dónde se hace. Entonces, sin embargo, yo tengo el optimismo siempre de que un diálogo a nivel de líderes políticos que tienen una enorme responsabilidad sobre lo que hay que definir, si leen bien la situación nacional, tiene que haber la frialdad como para tomar por lo menos la base o el inicio de algún acuerdo fundamental para el país, porque estamos yéndonos en picada en la economía, estamos yéndonos en picada en la confianza nacional. Entonces hay la necesidad
de enfriar esta situación y encaminarla por el bien de todos, por el bien de los partidos políticos que representados en el Congreso, por el bien del Ejecutivo que no da pie en bola en un manejo inteligente de estrategia de políticas. Entonces ahí pero por bien del fujimorismo concretamente también, para que no aparezca como que está obstruyendo y que no deja trabajar. O sea, creo que también debería... Pero por supuesto, ¿no? O sea, el fujimorismo en este caso tiene una urgencia gigantesca de demostrarle al país que la fuerza absoluta que tiene en el Congreso por números, no por pensamiento tanto, pero por números, le da al país cierta retribución a esa votación que ha tenido para tener ese Congreso. Entonces, y eso no está sucediendo todavía. Entonces, por un lado. Y por el otro lado, el Ejecutivo, igual, ha habido mucha ilusión, mucha esperanza de una gente, de un gabinete que lucía como una gran posibilidad tecnocrática, pero de un manejo político altamente torpe, ¿no? Sí, pues. Y usted, por ejemplo, siente que este gobierno en este año ha sido menos de lo que usted imaginaba iba a ser. Digo, no creo que usted era de los que decía, bueno, este es el mejor, va a ser el mejor gobierno, pero digamos, por lo menos, y Keiko se encarga de ponerlo en la carta, en materia económica, PPK pues el que pintaba mejor, exministro de Economía, por lo menos en ese tema pintaba bien, pero resulta que ese es uno de los temas en el que más déficit hay, más problemas hay ahora. ¿Pero cree que es menos de lo que usted imaginaba en términos como gobierno? Yo diría no menos, sino mucho menos, porque... Mucho menos, porque, a ver, siempre si la economía se maneja con equilibrio, ¿no? Ayuda a resolver un conjunto de otros problemas o que saltan a la vista cuando la economía empieza a ir mal también, ¿no? Claro. Entonces, en ese rubro se tenía mucha esperanza, primero porque tenías un presidente de la República economista con una experiencia de manejo económico visible, importante, y luego se rodeó casi de un equipo de puro economistas. Sí, pues, ¿no es cierto? Entonces, si tú empiezas a analizar cada uno, entonces decíamos, bueno, la parte económica se va a manejar con el equilibrio, y a eso sumó un conjunto de propuestas de campaña que, bueno, hacía pensar que la cosa iba a manejarse muy bien en el crecimiento y en el desarrollo, porque son dos cosas diferentes, sí, crecimiento económico y desarrollo económico. Entonces, sin embargo, los resultados que podemos tener a un año de gobierno dicen todo lo contrario, ¿no es cierto? Ajá. O sea que no manejó ni bien la economía ni bien lo que él llamó la revolución social, porque él llegó a mencionar, decir, vamos a una revolución social. Por eso mismo, la putada es decir, la revolución social es posible hacerlo cuando tiene recursos también. De acuerdo. ¿No es cierto? No sí. Es, entonces para invertir bien en salud, en agua, en educación, etcétera, necesitas los recursos. Y entonces era una posibilidad de pensar que era un buen plan la que se seguía, ¿no? Pero en esta parte del año, apenas a un año, ¿no? Lo que tenemos es un resultado absolutamente diferente, deficiente y decepcionante. Ahora, y creo, insisto, Keiko se encarga de, en su carta, en el primer párrafo, poner eso, porque dice, señor, la economía anda mal, hay muchos escándalos en el gobierno y la gente está en incertidumbre, entonces dialoguemos. Pero ya, yo lo interrumpí cuando usted estaba entrando a la agenda, pero hasta ahora, digamos, el gobierno no se le nota todavía claridad en torno hacia dónde avanza. Es un gobierno pues que, salvo el tema de la reconstrucción, que ha logrado como perfilar una idea ahí hacia el norte, no hay otra cosa, pero tampoco lo hay en el fujimorismo, porque ¿cuál es la idea que tienen en las reformas importantes? ¿Sobre qué habría que dialogar? Keiko dice reconstrucción y anticorrupción. Ha acotado el diálogo a eso, ha dicho esos son los dos temas que quiero conversar. ¿Por qué? ¿Y cree usted que ahí se debe agotar ese diálogo? No. Hay varios temas sumamente importantes que están en cartera y que tienen que ver con el presente y el futuro. Uno,
si partimos sobre una buena lectura política del país, el país está en una crisis política que no sale hasta ahora. Y tal como se están dando las cosas, no hay una esperanza de que se pueda salir, porque se está trabajando sobre el mismo cascarón de la organización política, y las reformas que debieron a estas alturas haber estado ya incluso totalmente aprobadas, como la reforma electoral, no se ha dado. Y más bien hay discrepancias, y se ha vapuleado un trabajo avanzado por la comisión presidida por Patricia Donaire, ¿no es cierto? Y eso, entonces, cuando se ha hecho un trabajo por todas las bancadas, además, porque ha sido una comisión multipartidaria, ¿no? Con una muy buena base, en principio, de participación múltiple, y segundo, se ha hecho un trabajo que, si bien ha sido no totalmente te llena los ojos, pero ha sido un gran avance y un buen trabajo. No, ha sido, creo que la dirección correcta. De la comisión, inclusive por supuesto que sí. Los organismos electorales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas están, sin duda, ya moría sustancialmente de acuerdo con lo que se ha hecho, pero lo frenaron. Y lo frenaron de una fea manera que terminó con la renuncia de Patricia Donaire. Entonces, eso es lo que te da la impresión de que no ha cambiado nada. Entonces, vamos a parchar finalmente como fue el anterior. Sí, pues. El anterior fue parchado a última hora, y estamos ya nosotros a la puerta de las elecciones locales y regionales. Y no fue, digamos, un asunto solamente en el papel. No. Digamos, en la práctica, no. César Acuña salió por la aplicación de esa modificación a última hora, por una cosa que, digamos, hace todo el mundo. Él, digamos, lo hizo en determinado momento y terminó fuera del proceso electoral. Entonces, las columnas importantes que ha tenido, o que tiene por lo menos el documento de trabajo que ellos han presentado a la Comisión de Constitución, son importantes para empezar progresivamente a mejorar la calidad de la política en el país, a partir de la organización interna, de las elecciones internas, de la forma que se va a financiar, ¿no? Que es otra el financiamiento es clave, pero Congresista Villanueva, quiero entender el punto. A ver, entonces, ¿usted cree que en este diálogo entre el presidente y Keiko Fujimori debería plantearse como uno de los temas principales la reforma política? Es fundamental para el país. O sea, ¿usted cree que...? Yo creo que son dos elementos centrales. En realidad hay más, pero tenemos 2 o 3 elementos centrales que hoy día deberían de tocarse, y no abrir un abanico tan grande para que se empiece a trabajar. Uno es el tema de la economía, es fundamental. Estamos enfriando la economía, no nos estamos dando cuenta que a pesar de tener un país realmente potente, nos estamos yendo a la caída. El segundo tema es la reforma política, porque depende de esta reforma política los resultados de los próximos años. No es una elección que tú vas a dar tu voto simplemente, o sea, tú vas a ir a dar tu voto sobre un cascarón que sigue en crisis. Es verdad. Entonces, vamos a tener décadas en ese plan que es importante para el futuro. Entonces tenemos dos temas del país. ¿Qué más? Y el otro tema que considero importante es el tema relacionado a la reforma judicial, a la manera como vamos a trabajar el tema de la corrupción, porque estamos trabajando, estamos siguiendo la cola del león, ¿no? Estamos siguiendo esa forma. Tiene que haber una forma de políticas públicas que mejoren, modernicen y crean un nivel de confianza en el tema del Poder Judicial y el Ministerio Público, por cierto, ¿no? Sobre todo cuando en materia de corrupción estamos frente a casos tremendos que requieren independencia. Tremendos casos, ¿no? Y un peligro que yo veo que a pesar del discurso, a pesar de los planteamientos, a pesar de las ideas, va en sentido contrario. Es el tema de la reconstrucción. El tema de la reconstrucción, si tú
vas a manejar una cantidad muy importante de miles de millones de soles en este proceso, eso está bien. Tiene que ser un proceso muy bien manejado, ¿no? Y en este momento lo que está sucediendo es que se está centralizando todas las decisiones de inversión en Lima para las provincias y las regiones. Entonces, no da muy buena espina eso. Se quita la participación de las empresas y de los inversionistas regionales, ¿no? Yo estoy haciendo un monitoreo, un seguimiento, y todas esas empresas regionales están como que vienen a Lima a ver cómo pueden o no pueden participar, porque obviamente hay un concepto de hacerlo mejor. Claro que queremos lo mejor. Sí, claro, pero la idea es que lo mejor lo hacen los de acá. Exactamente. Ya, pero acuérdese que los de acá, varios estuvieron con los de allá, de Brasil, y esos van a contratar, o sea, van a preferir a esos que a los que hay en las regiones. A eso voy. Entonces hay la necesidad de limpiar el país, de ordenarla, pero también hay la necesidad de transparentar la forma de administrar corporativamente el país. Lo que está viendo es cada vez más un país un gobierno que empezó señalando que hay mucho apoyo a la descentralización, formó los jores regionales, ahora está trabajando con los alcaldes, pero es solamente reuniones. Sí, pues. O sea, la descentralización no es que tú lo reúnas a las autoridades locales o regionales a decir, este es tu proyecto, esta es tu inversión, la inversión es secundaria. Es cómo tú vas a gerenciar el país. Sí, pues. Yo he sido presidente regional, he sido presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, no he venido acá a discutir con los ministros o cosas cuánto me vas a dar, sino cuáles son las competencias que hay que hacer para gerenciar una región. Generar polos de desarrollo y políticos, geopolíticos, que puedan apuntalar a un país en una cosa que claramente es desigual ahora. Pero entonces, esos deben ser los temas, pero se habla de otros que podrían entrar ahí, que son tal vez más directamente vinculados a la agenda coyuntural. Uno dice en el tema del indulto a Fujimori. ¿Cree usted que el tema del indulto tiene que ahí resolverse de una vez por todas, que Keiko y PPK ya de una vez por todas digan, ¿se va a indultar o no? Y que como parte del acuerdo se diga, hemos llegado a esta consideración. Yo no creo, a pesar de la coyuntura, a pesar de los actores que van a discutir este tema, y cuando digo a pesar de los actores es porque el presidente Kuczynski es el que ha sacado el tema del expresidente Fujimori a cada momento, ¿no? Sin ton ni son. Sin que nadie le pida. Bueno, salvo Kenji, que se lo estaba pidiendo permanentemente. Bueno, pero ¿no? eso es otro nivel en el que Kenji pedía y va a seguir insistiendo, porque en él es un caso notorio que efectivamente quiere que el presidente salga, ¿no es cierto? Pero yo creo que es... puedo apostar hasta perder 2-1, pero el tema es que ese no va a ser un tema que se va a discutir en esta reunión. ¿Pero por qué? Porque sencillamente son partes donde van a agarrar un tema que si el presidente quiere tomar una decisión, finalmente que la tome, malo o buena, pero que la tome. Pero no puede estar jugando con una posibilidad de un instrumento, ¿no? Que se tiene que además que solo lo puede resolver él. Exactamente. ¿No es cierto? Pero digamos, imaginemos que Keiko va y le dice, ¿sabe qué, presidente? Ya estamos los solos, usted no quiso que estuvo el señor Bedoya acá. Yo le digo, deje de jugar con el tema del indulto. Y dígame, ¿lo va a indultar o no lo va a indultar de una vez? Porque, digamos, no vamos a estar en eso. Pero ya se lo dijo públicamente, ¿no? De alguna manera que probablemente no es la adecuada. Ahora, pero el indulto, hay algunos lo ponen a la categoría siguiente. Uno dice, el indulto va a reconciliar al país. Dos, hay algunos que han dicho, el indulto va a resolver los problemas económicos inclusive. Otros han dicho que el indulto finalmente corresponde ya por otras consideraciones más, si quiere, uno humanitarias. ¿Usted cree que es inevitable? Yo creo que, lo que creo es que el indulto se da en los casos excepcionales, altamente excepcionales, ¿no?
En este caso no hay una base excepcional, no hay, no la existe. Entonces, lo que se va es a debilitar más bien la norma jurídica, ¿no? La base jurídica. Yo te condeno por tal razón, pero después porque tengo una presión política, una necesidad política, yo ablandar eso no es lo correcto. No es Ahora, lo correcto. Congresista César Villanueva, el otro tema que le quiero preguntar es sobre qué va a pasar con la Contraloría, porque en el esquema que usted ha planteado de reactivación de la economía, reforma política, el tema de la descentralización también económica, pero política, en fin, todos los temas que usted bien ha puntualizado, se requieren no solo mecanismos eficientes de control, sino una administración pues proba, eficiente, profesional. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer con la Contraloría que no está el señor Alarcón? Porque ya salió ahí, por ejemplo, en algún diario, que una de las cosas que podrían hablar con el presidente es quién va a ser el próximo Contralor. Y se dice que entraría el nombre, o estaría entrando también el nombre de Rafael Rey como posible Contralor. No, pero eso eso sería ir de Guatemala a Guatepeor. Porque la Contraloría es el órgano que debe ser inmaculadamente profesional. Y no manejos a presiones y todas las cosas. Porque en una situación de esta naturaleza, quien tiene que cuidar los recursos públicos, vigilar que se hagan las cosas bien, es la Contraloría. Y entonces lo que nosotros necesitamos más bien allí es que la Contraloría sea un organismo limpio de presiones políticas y darle toda la fuerza más bien para su modernización, su fortalecimiento y su independencia. La misma presentación de esta propuesta de la reestructuración fue un desastre en esa naturaleza, porque rompía todas las normas de control, de dirección. La idea siempre está de que la emergencia tiene que estar absolutamente exenta del control. Y ¿no? Eso es... Por un lado, y por el otro lado, a veces se ha manejado el tema de la Contraloría como un tema de presión, de chantaje, y tampoco puede ser de esa manera, ¿no? Mire cómo ha terminado este Contralor. Exactamente, por eso es que... Y cómo terminó el ministro de Economía, que fue a hablar con ese Contralor. Entonces, no es si el presidente Fujimori, que si se daría una situación altamente crítica, por supuesto que podría considerar una cuestión altamente humanitaria. Pero quería tomar esa referencia para decir, ¿va a mejorar la economía? No, la economía y el cuerpo sano de una política democrática de este país va a mejorar cuando se mejore la institucionalidad política y nacional en general, ¿no? No, y recuerdo en el caso suyo que es una insistencia de todo el tiempo, es decir, no se puede solo pensar en el crecimiento económico o en otras cosas si no se crea una institucionalidad democrática. O sea, ese es el déficit. Sino porque si no vives en manos de los gurús, de los brujos, este va a ser la cosa. No, este país necesita equipos, necesita modernizarse. El problema es, pues, congresista Villanueva, que los últimos años nos han hecho creer que la tecnocracia resuelve el problema sin dos cosas. Pero aquí están los resultados. Ahí están, pues, por eso. No tenemos instituciones. Ese es el problema. Ese es el problema. Y los tecnócratas que están hoy día con PPK estuvieron en el anterior gobierno, estuvieron en el anterior. Su idea fue mantener un modelo y el crecimiento económico. No importaba otra cosa. Entre otras cosas que no importaban estaba la institucionalidad. Ese es el gran problema. Ahora, le quiero preguntar también sobre el Alianza para el Progreso. ¿Qué está pensando en términos de las próximas decisiones que se van a tomar? Hay elección de mesa directiva, por ejemplo. ¿Ya han conversado? ¿Van a ir en el mismo esquema que ahora, junto con el fujimorismo, en una mesa para el próximo año? No hemos conversado el tema todavía, lo vamos a hacer en estos días para definir, primero haciendo una evaluación de lo que fue el año, ¿no? De la mesa directiva, las comisiones, etcétera. En segundo lugar, ver la pertinencia de que Alianza para el Progreso continúe o no dentro de
Mesa directiva. De la mesa directiva. O sea, no está seguro que continúe. No, y te adelantaré que no hay una ansiedad sobre ese tema, ¿no? Porque lo que creemos es que hay que ayudar a entender que el Parlamento no es un sitio donde hay que entrar a confrontar, a meterte cabezas, un coliseo romano, como dice Kenji. Coliseo romano, como dice Kenji, si no es hay la necesidad urgente de tener un parlamento que guíe las políticas y la decisión sobre las leyes del país, y ahí uno puede notar la urgencia de una bicameralidad. Sí, pues. Es urgente. Ahora, pero el problema está, lo que dice la gente, y yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero a la vez tú dices, si vamos a elegir una bicameralidad para tener lo mismo que esto, pero en otra cámara es un problema, tengo que tener partidos un poco más consolidados. Por eso es que va todo junto. La reforma política. Exactamente, pues. va todo junto, la reforma política, sí, porque si no, no estamos, porque la idea de tener un Senado es la idea de tener un filtro pensante, ¿no? Es sereno para definir, sí, pues. No es la cantidad de leyes la que hace un buen parlamento, sino la calidad de las leyes. Si pudiésemos sacar solamente 10 o 15 leyes al año, pero bien puestas, sería suficiente. Sí, pues. Pero sacas una cantidad. No, como dice la señora Lourdes Alcorta, la brutandad. Ayer ha puesto un correo diciendo la brutandad. Sí, no, pues, tiene razón. No, pero tengo que terminar, tengo un minuto, pero quiero preguntarle dos cositas en relación a este escenario que se viene. Su experiencia política, su dato político le dice, porque por discrepar dentro de su agrupación, le acaban de hablar un proceso disciplinario a Kenji Fujimori, y entonces hay toda una discusión que no va solo, o no tiene que ver con la discusión que hubo con Vilcatoma ni con Donaire, que no eran Fujimori, ¿no es cierto? Pero en cambio con Kenji no saben qué hacer, porque si lo sacan, digamos, es un Fujimori, tampoco es... y hay otros como Úrsula Letona que han dicho, el partido tiene que trascender a los Fujimori. ¿Es posible que el Fujimorismo trascienda a los Fujimori? Yo no le veo ninguna posibilidad. O sea, sale en estos momentos, tal como está la cosa. Claro, no, porque pues si fuera un partido sumamente organizado, sí, pero en estos momentos sale Fujimori y que se rompe con un vidrio Fuerza O sea, Popular. si no hay a la cabeza un Fujimori, se desvanece. Se desvanece totalmente, porque no hay líderes formados como partido. No hay. Con eso está bien, le agradezco muchísimo por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Muy amable, muchísimas gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estoy aquí en No Hay Derecho, ya volvemos.